El evangelio de este día es del evangelista San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos a las orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a la tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se los dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La tercera aparición de Jesús resucitado. Y volvemos a reflexionar: Jesús se aparece no a cualquier persona, no se aparece a lo largo del camino nada más, porque sí, se aparece a sus discípulos. Después de la resurrección de Cristo, Jesús se ha dejado ver, pero por los suyos, por sus discípulos. Y en esta ocasión, en un lugar que tal vez él frecuentaba mucho con ellos, en la barca de Pedro. Jesús se hace presente cuando los discípulos se encuentran trabajando. Pero hay algunos detalles importantes que mencionar. Los discípulos, que algunos de ellos, entre ellos Pedro, Andrés, por lo menos ellos, los hijos Juan y Santiago, también se dedicaban a la pesca, eran pescadores. Por lo tanto, después de la muerte de Jesús, ellos estaban trabajando. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Dice la palabra de Dios que habían estado intentando toda la noche, pero no habían pescado nada. Estaban tirando las redes. Ellos eran pescadores, sabían del oficio. Por lo tanto, no se necesitaba que alguien les enseñara ni les dijera cómo hacerlo, pues ellos eran expertos en la materia. Sin embargo, estaban pescando toda la noche y no conseguían obtener nada. De repente se aparece una persona que ellos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice, los cuestiona, hasta cierto punto interpela su vida, causa ruido por ahí en su corazón y en su mente, para aquellos, para lo que ellos eran buenos y estaban fracasando. Y Jesús les pregunta: ¿tienen algo que comer? Y ellos tristemente responden que no. Y Jesús les da una indicación: tiren la red a la derecha. Tal vez ellos le estaban tirando del lado equivocado. Y Jesús les dice: así no, tiren la red a la derecha. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro, aquel pescador valiente, arriesgado? ¿Qué habrá pasado por la mente de aquellos pescadores? Jesús, más bien que no reconocían que era Jesús, pero decir, este hombre. Y si supieran que era Jesús, Jesús, si acaso, se dedicaba a la carpintería como José. Tal vez Jesús aprendió este oficio, pero pescar, ¿qué habrán pensado aquellos hombres? Nadie nos va a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer, y menos en el terreno donde nosotros somos expertos. Pero al final escuchan la voz de aquella persona y tiran la red al otro lado, tiran la red a la derecha.
Dice la palabra de Dios que era tal cantidad de peces grandes, así lo dice la palabra, peces grandes que ellos habían pescado. Los sacaron a la orilla y cuando salieron, Jesús ya les tenía preparado una comida, pan y un pez. Lo compartió con ellos y ellos se dieron cuenta de que Jesús era esa persona, que era el maestro, el que se les había aparecido y el que estaba compartiendo con ellos. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, queridos hermanos? Muchos de nosotros, ya sea que estamos solteros, casados, tenemos alguna profesión, practicamos algún oficio, pero muchos de nosotros creemos que somos expertos en la vida. Consideramos que tenemos la suficiente experiencia como para saber cuál camino elegir y tomar ciertas decisiones. Sin embargo, hoy valdría la pena que Jesús nos hiciera esta pregunta. ¿Tienen algo que comer? Es decir, ¿tienen peces? ¿Han conseguido algo como fruto de su trabajo de toda la noche? ¿Están obteniendo algo a partir de ese esfuerzo que están haciendo? Muchos de nosotros diríamos en nuestro matrimonio, no, Señor, no tenemos nada que comer, no tenemos peces. Y no me refiero a la parte física, a lo material, sino a los frutos. No, Señor, no tenemos nada. En el ministerio o en el servicio a Dios, no, Señor, ya no tenemos nada. Al contrario, nuestro grupo era de 50 personas y hoy solamente quedan 20. Y esto va disminuyendo. ¿Tienen peces? No, Señor, no tenemos. ¿En tu trabajo hay frutos? No, Señor. En mi negocio, no, Señor, ya no hay clientes, ya no hay ventas. En tu vida personal hay superación, hay logro, hay éxito, ¿te sientes pleno? No, Señor. ¿Cuál será la razón, queridos hermanos? Si somos expertos en la materia, si ya llevamos muchos años sirviéndole a Dios, ¿y por qué no vemos buenos resultados? Si ya llevamos mucho tiempo casados, ¿y por qué no vemos resultados en la familia? Tenemos una profesión, un oficio, un negocio, ¿y por qué no vemos resultados? Valdría la pena identificar si estamos echando la red al lado equivocado. Hoy escuchemos al Señor. Aprendamos también a confiar en aquel que es el Maestro, en aquel que es nuestro guía. No confiemos en Jesús solamente de palabra, sino también cuando nos está pidiendo acciones concretas y nos dice, ahora cambia la estrategia, ahora cambia un poquito la mentalidad, ahora confía un poco más en mí y tira la red a la derecha. Pero tú, Señor, tú no sabes de negocios, tú no sabes de matrimonio, tú no estuviste casado, tú qué vas a saber de hijos. ¿Tú qué vas a saber de iglesia si no tuviste un párroco exigente, a una coordinadora enojona? ¿Tú qué vas a saber, Señor? Hermanos, escuchemos a Jesús. Confiemos en Jesús, que no nos está pidiendo algo ilógico. Imagínense, ¿de qué tamaño habría estado la barca? ¿Qué tan ancha habría estado la barca? ¿Qué diferencia hay entre tirar la red a la izquierda o tirar la red a la derecha? ¿Cuánta diferencia puede haber de pescar de unos metros a otros? Aquí la clave no es qué tanto el lugar en el que estaban pescando, sino a quién estaban escuchando, en quién estaban depositando su confianza. Lo que Jesús no te pide cambiar tu matrimonio, cambiar tu trabajo, cambiar coordinador, cambiar el ministerio. Te dice, cambia tu estrategia. Tal vez se está abordando mal. Tal vez estamos pescando donde ya no vamos a obtener fruto, ya no vamos a obtener resultado. Las personas que seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Las personas que queremos ver resultados diferentes, frutos diferentes, necesitamos cambiar la estrategia, tirando la red al otro lado, pero por convicción, porque hemos escuchado al maestro, porque confiamos en él. Solamente así podremos obtener peces grandes, que sean tanto los éxitos, que sean tanto los frutos, que sentimos que nuestra red casi se rompe. Queridos hermanos, ¿en qué área de tu vida necesitas dar fruto? ¿En qué área de tu vida consideras que ya no hay peces, ya no hay nada que comer? Analiza si vale la pena tirar la red al otro lado, cambiar de estrategia, cambiar de mentalidad. Y así podrás obtener peces.